todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto, hermanos, va a ser realmente una triste sorpresa. Pero, ¿por qué una triste sorpresa? En su mayoría las sorpresas que nos dan en nuestra vida pues son gratas, ¿no? Cuando va a celebrar su cumpleaños, por ejemplo, de alguien, y dice, no le vamos a decir que le vamos a celebrar su cumpleaños, y cuando llega a la casa resulta que están los familiares y están los amigos y le dicen, sorpresa, feliz cumpleaños. En la vida, hermanos, vamos a tener buenas sorpresas, gratas sorpresas, pero también vamos a tener sorpresas ingratas. Por ejemplo, la noticia el accidente de un amigo. Algún amigo sufrió un accidente y te dan esa noticia. Es una ingrata sorpresa, no es agradable esa sorpresa. Pues bien, en la vida vamos a tener sorpresas gratas, pero también sorpresas desagradables. Este es un ejemplo de una sorpresa muy desagradable. Esa sorpresa, muy triste por cierto, se la van a llevar tanto los falsos profetas que predicaron el falso evangelio, que ya hemos visto en el estudio anterior. El domingo pasado estuvimos estudiando acerca de los falsos profetas. Pero no solamente aquellos falsos profetas, hermanos, que predicaron un falso evangelio, sino también aquellos que les creyeron a esos falsos profetas. Ambos, o sea, los falsos profetas y aquellos que les creyeron, van a tener una triste sorpresa porque tuvieron al Señor cerca de sus bocas, pero lejos de su corazón. Entonces, hermanos, esa situación tiene que llevarnos a entender una gran verdad, una verdad espiritual que está en la Biblia. Y es la siguiente: Jesús quiere hoy ser tu Salvador, pero si tú lo rechazas, Él será tu juez. Repetimos, el Señor Jesús quiere ser tu Salvador, pero si tú lo rechazas, Él se convertirá en tu juez. Él te va a juzgar. Y esto lo dice en el mismo libro de Mateo, capítulo 25. No lo pierda, por favor, el pasaje de Mateo 7, porque luego vamos a volver ahí. No lo pierda, Mateo 7, y vamos a Mateo 25, poco más adelante. Versículos 31 al 32. Dice la palabra del Señor de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya no va a ser como en la primera vez que Él estuvo entre nosotros, cuando Él vino humilde, que nació en un pesebre, sino que Él se sentará, dice el versículo 31, en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, acá, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que es Jesús. Cuando se siente en el trono de la gloria, Él va a separar a las ovejas de los cabritos, es decir, de los que son del Señor, de los que son del rebaño del Señor, de los que no son.
Pero no solamente, hermanos, Jesús va a separar las ovejas de los cabritos o los que son de los que no son, sino también que Él va a aplicar juicio. Vamos al libro de Juan capítulo 5. Libro de Juan, un poquito más adelante, también en los evangelios. Libro de Juan capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer el 21 y el 22. San Juan capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios Padre era quien emitía juicio. Durante esta vida terrenal, Dios Padre quien emite juicio, pero cuando ya el Señor Jesús se siente en su trono de gloria, dice, Él recibirá toda la autoridad para emitir juicio, para aplicar juicio. Versículo 22. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Así que, hermanos, en ese día, en lugar de salvación, lo que muchas personas van a recibir es condenación. Y van a recibir las palabras más terribles, las palabras más tristes que un ser humano podría escuchar. Hace un momento hablábamos de noticias ingratas o de malas noticias. Pues aquel día, hermano, cuando sea el juicio de Dios, las palabras más terribles y más tristes que un ser humano puede recibir de parte del Señor serán: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Como lo hemos leído en nuestro pasaje inicial. Así que volvamos por favor al libro de Mateo capítulo 7. Ahora, ¿por qué será, hermanos, que algunos van a recibir esta ingrata sorpresa? ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, porque no somos salvos, y escúchelo bien esto, no somos salvos por llamar a Jesús simplemente Señor. Y hay personas que creen que merecen la vida eterna, que merecen la salvación y estar en la presencia de Dios únicamente por decirle a Jesús Señor. Pero si volvemos a leer Mateo 7:21, dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor Jesús, hermanos, no quiere que solo le llamemos Señor, sino que le rindamos nuestra vida en obediencia. No es solamente decirle Señor, Señor, sino que nuestra vida demuestre obediencia a Él. Es como cuando en una pareja de casados, él le dice a su esposa, te amo, pero en los hechos le maltrata. En los hechos ejerce violencia verbal, ejerce violencia física contra ella, pero de palabras él le dice muy bonitas palabras y le dice yo te amo. ¿Sí? Si eso mismo lo llevamos al campo espiritual, dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios demanda de todos aquellos que le llaman Señor una vida de obediencia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46, este es Jesús hablando a sus discípulos y dice de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire qué interesante eso, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué está dejando entrever Jesucristo en ese diálogo, en esa enseñanza? Él quiere que seamos obedientes a su palabra. ¿Cómo es posible que le llamemos a Él Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice? ¿Sabe, hermano? En la antigüedad, ¿qué cosa era un señor? ¿Qué cosa era un señor? Por lo general el señor, así se lo llamaba a la persona, una persona acomodada, una persona dueña de muchas propiedades, en algunos casos aristócratas e incluso gente de la realeza. Esos eran los señores. Pero ¿sabe por qué se le decía señor? Porque todos sus súbditos, todas las personas que estaban bajo su autoridad, le tenían una obediencia ciega a ese señor. Lo que el Señor mandaba se hacía, lo que el Señor deseaba se ejecutaba. Entonces, decirle a alguien Señor, antiguamente y en las épocas en que fue escrita la Biblia, era una señal de obediencia plena. Entonces Jesús en su enseñanza dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor si se supone que si yo soy el Señor, ustedes deberían hacer lo que yo les digo? Y casi como respondiendo ahí mismo, Él dice: ustedes no hacen lo que yo les digo. Ustedes no hacen lo que yo les digo, por lo tanto no me llamen Señor. Hermanos, muchas personas tienen a Jesús como Señor en sus labios, como Señor en sus palabras. Oh Señor, ¿no? Oh Señor, pero no está en sus corazones. Jesús quiere, hermanos, que Él esté en nuestros corazones como Señor, no solamente en nuestras palabras. Y volvemos otra vez a lo que decíamos hace un momento, la comparación entre un esposo y una esposa, que puede tener palabras muy bonitas para ella, pero su corazón dice otra cosa. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 29. Vamos al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Este versículo yo les quiero pedir, hermanos, que lo podamos subrayar en nuestra Biblia, o si tiene un resaltador, resáltelo en su Biblia, porque es demasiado, demasiado importante. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, ¿no? Y como hemos mencionado, mucha gente es Señor. Y en la iglesia a veces, Señor. Con sus labios me honra, con sus labios dicen palabras bonitas, palabra cristiana aparentemente, pero dice, su corazón está lejos de mí. O como dice un dicho muy popular, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y es que con las palabras, hermanos, podemos aparentar otra cosa. Con las palabras podemos aparentar mucha espiritualidad, mucha devoción, mucha entrega. Pero en nuestros corazones hay otra cosa. Y lo que manda es lo que está en nuestro corazón. No nos olvidemos que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, que en lo que hay en tu corazón va a repercutir en tus acciones. Lo que hay en tu corazón va a repercutir en todo lo que tú hagas en esta vida. También la enseñanza dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Incluso lo que decimos es una muestra de lo que hay en nuestro corazón. Así que cuando usted escucha a una persona que es malediciente, que todo el tiempo está insultando, que todo el tiempo está ofendiendo, ya se imagina usted lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues acá dice que hay gente que con la boca, con los labios, honra al Señor y dice, Señor, Señor. Pero su corazón está lejos de mí. Porque su temor de mí, dice el Señor, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mucha gente, hermano, piensa que por cumplir ciertos sacramentos merece irse al cielo. Que porque está en la iglesia merece irse al cielo, merece la salvación y la vida eterna. Hermano, dice, muchas de esas personas, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque solamente su temor de mí, su respeto a Dios, es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay gente que piensa que merece la vida eterna porque cada domingo recibe una hostia en la boca. Y toda la semana maldice, engaña, ofende, pelea y demás. Pero el domingo va y recibe la hostia en su boca y dice, ay, Señor, Señor. La palabra de Dios dice, eso es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mucha gente cree que porque recibió el bautizo cuando era chico ya es cristiano, cuando la palabra de Dios enseña otra cosa. El bautismo no te hace cristiano. El bautismo no te hace más santo o menos santo. El bautismo es un testimonio público de nuestra fe. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, en otra oportunidad. Pero ¿qué es lo que está reclamando el Señor en su palabra? Dice, el pueblo se acerca a mí con su boca, me llaman Señor, Señor, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su nivel de cristiandad está simplemente en cumplir deberes religiosos. No somos salvos, hermanos, por llamar a Jesús Señor simplemente. Pero además, no somos salvos por profetizar de Cristo, sino por reconocerlo como nuestro Salvador. Vamos a volver al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 22.
Dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y vamos a cortar ahí un poquito el versículo para analizar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sabe, hermano? Actualmente hay tanto hombres como mujeres que se llaman a sí mismos o se hacen llamar a sí mismos profetas. Y es verdad que en nuestras iglesias de la Unión Cristiana Evangélica no tenemos ese tipo de doctrinas. Pero en otras iglesias evangélicas de corte pentecostal ha aparecido una suerte de jerarquización innecesaria, por cierto, de apóstoles, de profetas, curiosamente hasta de ángeles. Si no me cree, va a buscarlo en el internet. Hay ya pastores evangélicos que se han autoproclamado ángeles de Dios. Entre noticias curiosas lo va a buscar y lo va a encontrar. Actualmente, hermano, hay personas que se han autoproclamado profetas y hablan en nombre de Dios e incluso se atreven a profetizar lo que va a ocurrir en el futuro de las personas. Pero ¿sabe qué? Muchas de esas personas que se autoproclaman profetas nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Muchos de esos que se autoproclamaron profetas se van a llevar esa triste sorpresa aquel día, porque el único que tiene, hermano, palabras de vida eterna es Jesús. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. Pero hay personas que se toman atribuciones de decir, yo te profetizo, yo declaro, y ya todo gira en torno de ellos. Por eso los creyentes, hermanos, los creyentes en el Señor, debemos tener cuidado de andar escuchando prédicas por internet. No digo que todas las prédicas por internet son malas, pero sepamos, mis hermanos, discernir entre lo que está con una doctrina sana y con una doctrina de error. Actualmente abundan en internet pseudo profetas que hacen ese tipo de aseveraciones. Muchas de esas personas se van a llevar esa sorpresa, pero solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 68. Dice ahí, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y luego responde él mismo, tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús mismo. Entonces un predicador o un profeta, él no debe tomarse las atribuciones, sino que debe decir, el Señor manda, el Señor ordena, el Señor dice. No, yo digo, yo profetizo. No, ¿se dan cuenta, hermanos? Tú tienes palabras de vida eterna, le dice el apóstol Pedro a Jesús. Por eso, mis hermanos, debemos ser sabios a la hora de escuchar tal o cual predicador. Y como hemos leído, Señor, Señor, en Mateo 7:22, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? Estas son personas, hermanos, predicadores, que piensan que porque se llenaban la boca diciendo aparentes profecías, merecen ir a la presencia de Dios. La salvación, mis hermanos, no se recibe por profetizar o por predicar o por hablar de Jesús. Tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Creer en nuestro corazón y confesar en nuestra boca.
Romanos 10, vamos allá. Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y fíjense que la enseñanza no termina ahí. No solamente es confesar que Jesús es el Señor, eso lo puede hacer cualquier persona. Decirle a Jesús Señor, cualquier persona lo puede decir. Pero dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero hay que creerlo en el corazón. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una cosa lleva a la otra. Una cosa es consecuencia de la otra. El confesar a Jesús como Señor es consecuencia de haber creído en nuestro corazón. Pero hay personas, hermanos, que creen que porque dicen palabras muy bonitas al Señor, o porque le dicen Señor, ya merecen irse al cielo, ya merecen la salvación y el perdón de todo. Pero su corazón está lejos, como hemos visto en la enseñanza de Isaías. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, hermanos, no podemos hacer la división entre el simplemente decir y el creer. Una cosa es consecuencia de la otra. Es como que un estudiante quiere que le vaya bien en su examen. Un estudiante quiere que le vaya bien en su examen. Vamos a suponer un estudiante universitario. Y resulta que no estudia para su examen. Pregunto, ¿le va a ir bien en su examen? Obviamente no le va a ir bien. Él quiere que le vaya bien en su examen. Y él puede decir 1000 veces, me va a ir bien en el examen. Me va a ir bien en el examen, pero no estudia. ¿Le va a ir bien en el examen? No. Una cosa es consecuencia de la otra. Si él estudia, se preocupa, se prepara, es muy probable, es altamente probable que le vaya bien en su examen. Pero si él no estudia, puede decir 1000 veces, me va a ir bien en el examen, me va a ir bien en el examen. Hace unos años había un programa en la televisión, el doctor Chapatín, del Chavo del Ocho y todos esos programas. Y había una cosa muy curiosa para aquellos que han visto alguna vez ese programa, el doctor Chapatín. Y él decía, no me va a doler, no me va a doler. No sé si llegaron a ver eso, ese chiste. Es un programa humorístico. Creo que era un cigarro que iba a quemar aquí en la mano, ¿no? Y él se repetía a sí mismo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y lo ponía en su mano, claro, un cigarro caliente en la mano, y él, no me va a doler, no me va a doler. Y cuando acordaba, ya estaba llorando de dolor. ¿Se da cuenta, hermano? Por más que uno diga muchas veces, no me va a doler, no me va a doler. Si es algo que duele, pues le va a doler, evidentemente. Así es, hermano, cuando alguien dice, Señor, Señor, pero su corazón está lejos. No va a tener efecto alguno en la vida de esa persona. Señor, Señor, y en la iglesia a veces canta muy bonito, ¿no? Y claro, viene a la iglesia porque se canta bonito, las canciones son muy pegadizas, las letras son muy bonitas, pero dice, su corazón está lejos del Señor. La salvación, hermanos, por tanto, no se
recibe por profetizar o por hablar de Jesús simplemente, sino que tenemos que creer en el corazón. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está la diferencia. Ahí está, mis hermanos, la diferencia. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La salvación no es solamente por decir, sino por creer en nuestro corazón. Volvamos a Mateo capítulo 7, 22. Fíjense cómo la gente le va a reclamar a Jesús. Dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso ya lo hemos visto. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ah, mire qué interesante. En aquel día, hermanos, mucha gente le va a decir, a mucha gente el Señor le va a decir, nunca te conocí. Y entre esos van a haber personas que incluso han expulsado demonios. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que alguien que ha expulsado demonios en el nombre del Señor, Jesús le diga, nunca te conocí? Actualmente, hermanos, muchas iglesias se han enfocado en la liberación espiritual, en la expulsión de los demonios. Y es una realidad, hermano, que muchas personas necesitan ser liberadas de las opresiones del diablo, incluso de posesiones demoníacas. Incluso ahora usted se va a dar cuenta que están saliendo muchas películas en el cine sobre posesiones demoníacas. Hay una famosa película de la década del 70, El Exorcista, donde ya por primera vez se destapó esta temática a nivel global. Es una realidad, hermano. Es algo que no podemos esconder. Son situaciones reales, pero no es una cosa de todos los días, ¿sí? Hay iglesias, hermanos, donde solamente se enfocan en la liberación espiritual, ¿no? Ah, que a usted le duele una muela, seguro tiene un demonio y le quieren hacer liberación. Le fue mal en un negocio, seguramente el diablo lo está oprimiendo, hay que hacer liberación a su negocio. Hermano, y todo gira en torno de la liberación. Quieren hacer liberación por todo y por nada, a veces por un mal de cabeza, por un dolor de cabeza, ya le quieren hacer liberación al hermano, a la hermana. Debemos tener cuidado, hermanos. Nosotros en nuestras iglesias no practicamos aquello. Evidentemente, si hay una certeza de una posesión demoníaca, pues entraremos en ayuno y oración como nos manda la palabra de Dios. Y eso puede ser tema también de otro estudio en otra oportunidad. Pero lo que queremos decir, hermanos, es que muchas personas al Señor le van a reclamar, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. No debemos olvidar, hermano, que Jesús hizo una enseñanza muy importante sobre este particular. Ahí mismo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 43. Vamos a leer del 43 al 45. Dice ahí, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados en esa persona, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Entonces no es nomás, hermano, hacer liberación por hacerla. La persona que ha sido liberada debe buscar llenar su corazón de la presencia y del Espíritu Santo del Señor. Porque dice que si un espíritu inmundo sale de una persona, anda en lugares secos y como no encuentra dónde posar, dice, voy a volver a mi antigua casa donde estaba. Y si la encuentra deshabitada, esa casa, la Biblia dice que él trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que antes. Entonces, mis hermanos, no es nomás hacer liberación por hacerla, o tomarse muy a la ligera el tema de la liberación. Como digo, más adelante tendremos seguramente un estudio bíblico acerca de este tema. Pero mucha gente, hermano, cree que porque hace liberación merece irse al cielo. En tu nombre profetizamos y en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y el Señor, ¿qué le va a responder? Yo a ti nunca te conocí. Qué triste, hermano. Realmente muy triste para esa persona que cree que porque ha sacado un demonio merece irse al cielo. Hay una palabra muy sabia que Jesús enseña a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 20. Vamos allá. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Y esta palabra, hermano, la va a subrayar en su Biblia, mejor si se lo puede memorizar. Dice ahí, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están, ¿qué cosa? Escritos en los cielos. No se alegren ustedes de que están haciendo liberación. No se alegren ustedes de que han hecho un exorcismo. No se alegren de eso. Y no es que no sea importante, pero no se alegren de eso. Eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Alégrense, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Pero ¿sabe por qué Jesús está enseñando de esta manera? Porque, hermano, la persona que hace la liberación tiende a creerse en un estado espiritual superior. Algunas personas les entra, hermanos, el orgullo espiritual porque hacen liberación en el nombre del Señor. Y cuidado, mis hermanos, con el orgullo espiritual. No nos olvidemos que Satanás mismo, siendo un ángel de luz, fue expulsado de la presencia de Dios por orgullo. Entonces, el Señor da la autoridad y da el permiso para que hagamos la liberación cuando es necesario. Pero, dice, eso no es lo máximo. Eso no es un motivo para que vos te alegres de que los espíritus malignos te hacen caso. No os alegréis, dice, no os regocijéis de que los espíritus inmundos se te sujeten a ti, te obedezcan. No te alegres por eso, sino alégrate de que tu nombre sí esté escrito en el reino de los cielos. Pero ¿por qué esta palabra tan fuerte? Porque algunos le van a reclamar al Señor: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y Jesús qué le va a decir? Nuevamente, nunca te conocí. Qué triste, hermano, de verdad. Qué triste que esa persona que se llenó de orgullo espiritual le reclame, tenga la osadía de reclamarle al Señor. Y el Señor le diga: yo no te conozco, nunca te conocí. Volvamos al libro de Mateo capítulo 7.
En la tercera parte del versículo 22, Mateo capítulo 7, versículo 22, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ah, mire qué interesante, hermano. ¿Sabe por qué algunas personas van a recibir esta mala noticia o esta triste noticia en aquel día? Porque no somos salvos por hacer milagros o por recibirlos. Y escúchelo bien, mi hermano, no somos salvos por hacer o por recibir milagros. Para muchas iglesias, sobre todo hermanos de corte pentecostal, el enfoque principal son los milagros, las sanidades, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué, hermano? Hacen campaña de sanidad, como que Dios está disponible para hacer milagro cuando el predicador quiere. A la luz de la Biblia, hermano, sabemos que esto no es así. Y usted va a ver por allá o más allá iglesias de corte pentecostal que dice, venga a recibir su milagro. Oiga, qué osadía. Qué osadía decir a alguien y anunciar incluso con grandes letreros, grandes carteles y propagandas, venga a recibir su milagro. Hermano, Dios no es nuestro empleado para hacer lo que nosotros queremos. Nosotros debemos clamar por su misericordia. Pero muchas iglesias de esta naturaleza, dice campaña de sanidad. O sea, el que va a esa campaña se va a sanar. Si es la voluntad de Dios, esa persona va a sanar. Y no necesariamente porque hay una campaña, hermano. Seamos sabios en este entendido. Y sepamos distinguir las doctrinas correctas de las doctrinas que están erradas. Tenemos que entender, hermanos, que los milagros no salvan al pecador. Y puede ser, evidentemente, que ocurra un milagro. Dios tiene poder y Dios puede hacer un milagro. Pero ese milagro, hermano, no hace salvo al pecador. ¿Saben? Los milagros, según la historia bíblica, han sido utilizados por Dios para demostrar su poder y para que las personas crean. Ese es el propósito de los milagros. El propósito de los milagros, hermanos, no es cumplirle todos sus deseos a la gente. No todos los enfermos que estaban alrededor de Jesús sanaron. En la Biblia, ¿cuántas personas fueron sanadas por Jesús? La Biblia relata ciertas personas. Jesús no vino a la tierra y se fue directo a los hospitales a buscar enfermos para sanar enfermos. Jesús no vino a esta tierra para irse al cementerio a resucitar los muertos. Ahora, que alguna vez resucitó un muerto, sí, lo hizo, hermano. Y gloria a Dios por eso. Pero no era, hermano, el objetivo del Señor resucitar a todos los muertos, ni sanar a todos los enfermos. En ocasiones determinadas, Él hacía un milagro para que la gente vea el poder de Dios y crea. Ese es el propósito de los milagros. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 48, Jesús dice una gran verdad ahí. Juan, capítulo 4, versículo 48. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Si no viereis señales y prodigios, ¿qué cosa? No creeréis. Evidentemente, hermanos, hay personas que son más duras de corazón que otras. Hay personas que son más duras de corazón que otras. Entonces, en determinado momento, como ya hemos mencionado, Jesús hacía un milagro para demostrar su poder.
pero era el propósito para que la gente crea. Pero no somos salvos por haber recibido un milagro o por hacer milagros, ¿no? Que algún predicador, algún evangelista, posiblemente en algún momento, hace una oración y ocurre un milagro. Puede ser, es posible. Dios puede manifestarse a través de ese siervo. Pero no es una cosa de todos los días, porque el principal objetivo del Señor no es hacer milagros o concederle todos los deseos a la gente. Lo que el Señor quiere es que las personas crean en su corazón. Los milagros que recibimos, hermanos, deben llevarnos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Dios y como Señor. Ese es el propósito de los milagros. Hay una historia muy interesante en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos allá, por favor. Marcos, capítulo 5, versículo 30 al 34. Marcos, capítulo 5. Versículo, vamos a leer desde el 25 en adelante, ¿ya? Marcos 5, desde el 25 en adelante. Dice la historia de esta manera. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes más bien le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? A ver, hermanos, Jesús estaba yendo por un lugar rodeado de miles de personas, posiblemente. Todo el mundo le estaba tocando, apretando, empujando. Y esta mujer, que tenía una enfermedad de hacía muchos años, había gastado su platita en los médicos y ningún tratamiento le había funcionado. Ella dijo: si yo llego a tocar el manto siquiera de Jesús, me voy a sanar. Mire esa fe que tenía esta mujer. Resulta que se acerca, toca el manto del Señor cuando estaba pasando, y al momento dice que sanó. Versículo 30. Entonces Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora mire el versículo 31. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? O sea, los discípulos no habían entendido esa parte. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Él le dijo, y escuche las palabras del Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho, ¿qué cosa? Salva. Y en muchas ocasiones, cuando Jesús hace un milagro, no dice él: tu fe te ha sanado. ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado. Mire, el Señor Jesús no le está dando énfasis a la sanidad física, le está dando énfasis a la sanidad espiritual. Vete y sé salva. Qué precioso, hermano. Como un milagro
en la vida de una persona puede hacer que esa persona entregue su corazón de verdad al Señor. Porque a Él le interesa no es concederte tu deseo, concederte tu necesidad solamente. Él quiere que tú seas salvo. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. O sea, mire, el haber sanado de su enfermedad es un tema secundario al final de cuentas. Jesús le está diciendo, tu fe te ha hecho salva. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado, porque no somos salvos por recibir milagros, y mucho menos por hacer milagros. Y si alguna vez, hermano, ocurre algún milagro en esta iglesia, por oración, por ayuno, por imposición de manos, gloria a Dios, hermano. Pero ese milagro tiene que ser para que los que están observando crean. Jesús ya lo dijo. Si no vienen señales y prodigios, no van a creer. Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos el propósito de los milagros. El propósito de los milagros no es simplemente hacer la sanidad. Ah, pero va a ver usted iglesia, venga, reciba su milagro. Oiga, la gente solo va por el milagro, no va porque quiere creer. La gente quiere que le hagan y le concedan su capricho muchas veces. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, la historia bíblica dice que Él alimentó con unos cuantos panes y 2 peces a 5,000 personas. Multiplicó la comida. Y sabe que a partir de entonces multitudes lo seguían. Y yo le pregunto, todos querían creer en Jesús, ¿verdad? No, la mayoría quería ir porque había comida gratis. La mayoría quería ir tras de Jesús porque había comida gratis. Y seguramente algunos de aquellos llegaban a creer en Jesús. Pero era, hermano, porque le iba a conceder milagros. Así que, mis hermanos, para ir cerrando, ya que nos invadieron los niños ahora. Hermanos, muchas personas están equivocadas al decir simplemente Señor, Señor, y el corazón lo tienen lejos de Él. Tengamos nosotros ese cuidado. Nuestro corazón primero tiene que estar a los pies de Cristo. Y como consecuencia de eso, llamemos al Señor, Señor. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y nos ayude a ser sabios, entendidos en estas verdades. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que realmente existen muchas personas en este mundo que están yendo por un camino equivocado, Señor, pensando que recibiendo milagros o expulsando demonios o haciendo profecía merecen estar en tu presencia santísima, Señor. Si nosotros hemos caído en ese error, perdónanos, Señor. Si hemos caído en estos errores doctrinales o si hemos caído en el orgullo espiritual, perdónanos, Señor. Y ayúdanos con humildad a reconocer tu santa voluntad en nuestras vidas, a creer de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas en tu santo nombre. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Y es nuestra esperanza, Señor, ser conocidos por ti y no recibir esta desagradable noticia de quedar fuera de tu santa presencia. A ti, Señor, nos encomendamos, agradecidos por la enseñanza de esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.